Amados hermanos, buenas noches. Los saludo a todos en el amor de Cristo. Su palabra dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Y reconocemos que la presencia del Señor está aquí, está en este lugar. Y Él es el que da sentido a esta reunión, a este culto. Mi hermano, un poco todavía con la tristeza, con ese vacío, todavía nuestra hermana Beatriz. La verdad que tenemos que sufrir como con el que sufre, dice tu palabra, ¿no? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, hermanos, estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Fue un momento a otro que el pastor me dice, no, apóyame la predicación el martes, porque el pastor, pues, no, corriendo, no, y también la tristeza de él como pastor, ¿no? De su ovejita que había perdido. Estaba en ese ajetreo todo, ¿no? Y me dice, apóyame el martes porque vimos que estaba, ¿no? Agotado, estaba con mucha pena, mucha tristeza. Entonces yo decía a Dios, ¿ahora qué predico? De un momento a otro. Porque Él cuando me dice, no, uno ve en la programación, tal fecha vas a predicar, ya uno ya con tiempo se prepara, ¿no? ¿Qué predico? Pidiéndole a Dios, ¿qué predico? ¿No? Le digo, Señor, ¿qué ahora? Me dijo el domingo, me dijo, ¿no? Para el martes. Ya. Orando a Dios al toque, le digo, Señor, ¿ahora qué predico, Señor? Estoy orando, ¿cierto? Estoy caminando y en oración también, ¿no? Y me dice, yo escucho, me siento, ¿no? ¿Qué me dice, no? El árbol, digo, pero árbol, me dice, siento, ¿no? A ver, al toque voy a la Biblia, tengo una Biblia de estudio, ahí vamos a ver el árbol. Entonces, ya la palabra de Dios me fue dando luz, ¿no? Ya todo lo que el árbol, porque siempre el Señor Jesús, recuerda que siempre Él predicó con parábolas, siempre con alegorías de algo, ¿no? De cosas, ¿no? Entonces ya comenzó, ya Dios me dio luz a la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que voy a predicar en esta noche. El tema de esta noche, el sermón de esta noche es comparando nuestra vida cristiana con el árbol. Comparando nuestra vida cristiana con el árbol. Y el tema en sí es describiendo el árbol y nuestra vida. Pero primeramente vamos a orar a Dios. Padre amado, muchísimas gracias te doy. De todo corazón, con toda mi alma te agradezco, Señor, porque tú eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres mi Sanador. Muchísimas gracias, Señor, te doy porque tú estás aquí, Señor. Estás en este lugar. Muchísimas gracias te doy porque tú tienes un pueblo grande. Señor, y aquí es el Señor en el cual congrego, Señor. Mis hermanos que se han dado cita a este lugar, yo sé que hay mucha bendición para aquellos que confían en ti, Señor. Y todos mis hermanos que están aquí, yo sé que confían en ti. Son muy valientes, Señor. Porque tu palabra dice que el persevera hasta el fin, ese será salvo, Señor. Y ellos han puesto la esperanza y la confianza en ti, Señor. Te ruego que sea una bendición muy grande para todos los que estamos aquí, Señor. Glorifícate, Padre. Dame palabras, dame sabiduría. Usa mi vida, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor. Que vengan de lo alto, Señor. Que vengan de tu misma presencia, Señor. Y que, Señor, ahí profundice el corazón de mis hermanos, que puedan con facilidad entender esta palabra, Señor. Ayúdales, papito lindo, y reprende al enemigo para que no robe esta palabra, Señor. Gracias te doy, te adoro y te exalto. Toda la gloria, la honra, la majestad sea para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos nuevamente, ¿no? Viendo el sermón, comparando nuestra vida cristiana con el árbol. Y el tema es describiendo el árbol y nuestra vida. Vamos a Proverbios, empezando con Proverbios 11:30. Proverbios 11:30, este va a ser como un coro en todo el desarrollo de la predicación. Recuerde que este va a ser como un coro. 11:30. Proverbios 11:30, escrito por el sabio más grande del mundo, pero inspirado por el Señor. Proverbios 11:30.
Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pero la primera parte, el fruto del justo es árbol de vida. Ese va a ser como un coro que vamos a repetirlo siempre en cada de toda la prédica. Entonces, ¿cómo se conoce el buen árbol? ¿Usted cómo conoce un buen árbol? ¿Cómo conoce el fruto de un buen árbol? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo se conoce ese fruto de un buen árbol? Vamos a Mateo 7:16. Si usted tiene un buen árbol, ha sembrado un buen árbol, ha puesto buenas semillas, ha salido buen árbol, quiere decir que va a dar buenos frutos. Mateo 7:16. Ahí vamos a trabajar bastante con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo 7:16 al 20. 7:16 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, aquí el Señor está haciendo una alegoría comparando nuestra vida cristiana con el árbol. Entonces, un árbol se conoce que es un buen árbol porque está dando buenos frutos. Y si ese fruto que usted ve que es bueno, es agradable, ¿no? Quiere decir que ese árbol es bueno. Todos conocemos, ¿cierto? Conocemos bastante de agricultura. Mucho aquí en el norte conocemos, ¿cierto? Un buen árbol, sea de mango, de papaya, de limón, usted le ve. Un buen árbol va a dar buenos frutos, ¿cierto? Un buen mango, un buen limón, una buena papaya. Pero si esa planta está enferma, ese árbol está malo, usted lo ve, ¿no? Todo seco, todo debilucho, una planta de mango o una planta de limón, usted va a ver que está malo así, va a dar malos frutos. Entonces, ¿usted cómo conoce un buen árbol? Por sus buenos frutos. Entonces, vamos viendo los buenos frutos del árbol. Si usted quiere conocer ese árbol, usted lo va a conocer por sus frutos. Y entonces a eso se refería Jesús, comparando a nuestra vida. Usted quiere ver un buen cristiano, quiere conocer un buen cristiano. ¿Cómo conoce un buen cristiano? ¿Cómo identifica una buena vida cristiana en un cristiano? Sea dama o sea varón. ¿Cómo lo conoce? Por sus frutos. ¿Cómo se está desarrollando en su vida cristiana? ¿Está produciendo, está dando buenos frutos? Un cristiano que está dando buenos frutos se ve, ¿cierto? Muy evidente que se ve ese fruto. Usted lo ve participando en la iglesia, trabajando en la obra del Señor, sea un ministerio, ¿cierto? ¿No? Usted lo ve que está bien, es acomedido, es empeñoso, se desenvuelve, que participa, que está dando buenos frutos, buenos resultados. Ese es un buen árbol. Ese es un buen árbol. Entonces, usted quiere conocer un buen árbol, usted lo ve. Y nadie nos va a venir a engañar, hermanos. Usted conoce bien a cada hermano, porque usted toque lo conoce por sus frutos. Nadie nos va a venir a engañar, porque el Señor dice, ¿no? No puede un buen árbol dar malos frutos. Si es un buen árbol, usted no va a esperar que va a dar malos frutos si es un buen árbol. Y ni el árbol malo dar buenos frutos. Tampoco piense que un mal árbol
va a dar buenos frutos. Un mal cristiano va a dar buenos frutos. Por más que quiera aparentar. Si es un mal cristiano, quiere aparentar que es bueno, pero por sus frutos al toque lo vamos a identificar, hermanos. Un mal cristiano, por más que quiera aparentar, pero no va a dar sus frutos, no van a ser buenos. Y concluye el evangelista y el evangelio. Dice que todo árbol que no da buen fruto, no solamente que da fruto, que buen fruto tiene que ser entonces, buen fruto, es cortado y echado al fuego. O sea, el que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. El Señor está siendo bien claro, bien específico. Muchas veces, por eso a veces nos ofendemos, a veces muchos se ofenden. La palabra es clara, Dios es bien claro y dice, es cortado y echado al fuego, así que por su fruto lo conoceréis. Entonces nadie nos va a venir a engañar. Entonces lo vamos a conocer al toque al cristiano, si es buen árbol o mal árbol. Amén, hermanos. Entonces usted está viendo quién es buen árbol. Aquí de todos los árboles, aquí porque Dios está comparando a todos como árboles. Aquí todos somos unos arbolitos. ¿Cómo es el fruto de cada arbolito que está aquí? De cada árbol, no sé cómo será su fruto, pero ya los conocemos, ya cada fruto uno ya conoce, ya, ¿no? El fruto de los hermanos, ya. Entonces, el primer fruto, hermanos, del árbol, que es muy evidente, el primer fruto, vamos a Mateo 3:8. El primer fruto es el arrepentimiento. Ahí nomás estamos. Voltea unas 2 páginas atrás o 3. Mateo 3:8. Aquí está hablando Juan el Bautista. ¿A quién está hablando? Cuando le está predicando, él está bautizando en el Jordán y venían los fariseos, saduceos, todos los escribas venían a él a bautizarse. Y entonces dice, les decía, el versículo 8, pero como un poquito como para entenderlo, para ubicarnos en el contexto, el versículo 7, hermanos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, era bien duro Juan el Bautista. Le decía a la clase más alta religiosa, los saduceos, fariseos, los maestros, los primeros que venían eran los religiosos de ese entonces. Supuestamente los más sabios, los que enseñaban, los que conocían toda la escritura, ellos venían. Pero mire cómo Juan el Bautista le dice, generación de víboras. La palabra es dura. La palabra es bien clara. El Señor es bien claro, hermano. Y a veces no tenemos por qué ofendernos. Muchas veces queremos que nos hablen bonito, mucho amor, que nos hablen con mucha tranquilidad, con mucho amor, con mucha delicadeza. Mire Juan Bautista, un hombre sencillo, humilde, que vestía con un vestido de camello así, sencillo, como si fuera un campesino, un hippie así, vestido así. Y los otros venían, los religiosos, venían sus vestimentas, que venían, hermanos, generación de víboras, dijo. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la idolatría? Pero mire lo que le dice Juan. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntese, dijo, decía Juan el Bautista. Arrepiéntese. Su primer fruto es que se arrepiente. Mire cómo le decía, arrepiéntese. Y muchas veces a la gente no le gusta que le hablen de arrepentimiento. Se ofenden cuando les hablamos de arrepentimiento. Y hay muchas doctrinas, muchas iglesias que no hablan del arrepentimiento. Venga Jesús. Jesús es la solución. La gente la trae, gente que viene del mundo, vengan a Jesús. Jesús te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Pero nunca le dicen, tienes que arrepentirte primeramente. Arrepiéntete, no le dicen arrepiéntese. No, vengan a Jesús. Jesús es la solución. Está bien, Jesús es la solución, pero primeramente es arrepentimiento. Entonces, ese es el primer fruto, hermanos, el arrepentimiento.
tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ahí muchas veces podemos ver que quizás muchos hermanos pueden ver en las congregaciones que han venido a Jesús, pero no se han arrepentido, porque vemos sus frutos, que no hay arrepentimiento, no hay compromiso, sus actitudes, sus acciones, su comportamiento diferente, no se ve esa humildad, esa sencillez. No se les ve un arrepentimiento, porque una persona que se arrepentida es que ha sido transformado, que ha sido cambiado, así renovado se le ve a lejos, a legua se ve que ha sido una persona arrepentida. Amén, hermanos. No se vayan a molestar nomás. El otro fruto es la fe. Ese también es muy importante. Este fruto es muy importante en nuestra vida cristiana. Es muy importante este fruto también ahí en Mateo. Corremos páginas adelante, capítulo 13, Mateo 13, versículo 31. 13:31. Está hablando de la parábola de la semilla de mostaza. Eso está hablando de la parábola, está hablando de la fe. Dice el versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Qué se hace, hermanos? Árbol. ¿Qué más dice? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Se hace un árbol. Se hace un árbol gigante. La semilla más chiquita. Así la vida cristiana, hermanos. Tiene que formarse, tiene que crecer un árbol, pero la fe es muy importante en la vida cristiana. Esa te va a que tú desarrolles tu vida de fe, tu compromiso. La vida tiene que crecer con fe, hermanos, porque si no has crecido con fe, ¿de qué estamos predicando? ¿Dónde van a estar tus convicciones? Porque nuestras convicciones van a depender de la fe. Entonces, ese árbol va a ir creciendo y va a ser sombra, dice. A ver, para ubicarme, ya. 31 fue, ¿no? Entonces dice el 32, a la verdad más pequeña, seguimos adelante, es más que de la tortilla, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y se hacen nidos en sus ramas. O sea, ese árbol se hace grande, que va a servir de bendición. Le dije que este Proverbios 11:30 iba a ser como un coro. El fruto del justo es árbol de vida. Usted tiene que ser árbol de vida, hermanos, porque mediante su vida de fe, muchos van a venir. Usted mediante su fe va a predicar a muchos y muchos se van a convertir. Yo sé que muchos aquí hemos ganado almas, ¿cierto? Yo sé que muchos, aunque sea una, pero hemos ganado almas. Usted cuando le predica con fe. Con convicción le predica usted a esa persona. Entonces esa persona recibe vida, porque usted vida, porque la palabra del Señor dice: el fruto del justo es árbol de vida. Su fruto tiene que ser vida para otros, tiene que ser de bendición. Por eso es muy importante que usted esté siendo sombra, que vengan las aves y lo utilicen para nidos y para sombra, hermanos. Usted tiene que ser una sombra, un refugio para otras personas, otros hermanos. Porque ¿dónde nos refugiamos? Un hermano o una hermana que esté pasando algún problema o necesidad, ¿dónde se refugia? Tiene que refugiarse un hermano que le dé sombra, le dé confianza, le dé abrigo, que le dé vida. O puede venir una persona, un amigo o amiga, un vecino, una vecina. Si la ve que usted es un árbol de vida, va a venir. Pero si no ve que es un cristiano que no se ha arrepentido, que tiene un mal vocabulario, que anda peleando,
que no le da confianza, ¿cómo va a venir esa vecina, ese amigo? ¿Cómo va a venir? ¿Qué vida le está transmitiendo a esa persona, hermanos? Usted tiene que ser, dice el coro le digo, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Ya? Entonces, seguimos, hermanos. Otro fruto, la confianza en Jehová. Este es muy importante, este fruto. Otro fruto es confianza en Jehová. Es un árbol, o es una vida que ha depositado toda su confianza y descanso en Jehová. Ese es muy importante. El fruto es la persona que ha puesto toda su confianza y su descanso en Jehová. Está descansando siempre el Señor. Siempre está confiando en el Señor. ¿Dónde encontramos este fruto? Jeremías 17. Vamos ahí, este Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Amén, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Ubicaron? Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. No dice un árbol plantado junto al agua, sino a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Dónde está ese árbol? Las corrientes. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, bendito el varón, dice. No está diciendo aquí que ya las mujeres se están quedando de lado, hermanos. Cuando la palabra del Señor habla del varón, o cuando se relaciona al hombre, se está refiriendo también a la mujer también. Porque yo sé que el Señor tiene sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, siempre cuando hace referencia del varón, no diga a la mujer, ya, para mí yo ya me salvé, ya me escapé. No, para todos está hablando aquí. Entonces, hermanos, dice aquí, bendito el varón, o podemos decir, bendita la mujer que confía en Jehová, sea el que descansa en Dios. O sea, para que ese árbol dé fruto, tiene que estar siempre descansando en Dios, confiando en Dios. Que ese hermano, esa persona le brinde confianza, porque a veces no nos da confianza la persona X, fulano. No da confianza, pero ¿qué puedo confiar en él? No veo una confianza en él. Pero si nos ve que una persona que estamos confiando en el Señor, hablando del Señor, descansando en el Señor, así sea en tiempos malos, así en tiempos de necesidad, si esa persona le está hablando a Dios, le está hablando de Dios, ten confianza, descansa en Dios. Entonces será como el árbol plantado junto a las aguas. A las aguas, no dice al agua, a las aguas que siempre están fluyendo. Se está refiriendo que está plantada junto a la palabra de Dios, ahí descansando en la palabra de Dios, que es Jesús también, que es de la roca de Oré que está brotando. Entonces las aguas es Dios mismo que está corriendo y no se debe estancar, ese árbol no debe estar un agua estancada, que junto a la corriente echará sus raíces. Entonces las raíces, ¿dónde deben ir? Al agua, donde la corriente donde está fluyendo, ahí. Entonces, ¿a quién vamos? En este caso tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Nosotros tenemos, nuestras raíces tienen que raizar ahí, donde el Señor, donde tiene esa agua fresca, donde está corriendo, ahí tenemos que echar nuestras raíces. Ahí tiene que estar nuestra confianza,
para que ese árbol esté fuerte ahí, con buenas raíces, y no verá cuando viene el calor. O sea, cuando viene la tempestad, hermanos, como tienes buenas raíces en esa agua que está fluyendo, siempre dice que tu hoja va a estar verde. Momento de necesidad, de la prueba, siempre vas a estar verde, bien robusto, bien fuerte. Viene la enfermedad, viene la necesidad, viene el problema, pero tú como descansamos, hermanos, en Jehová, y tenemos la confianza en Jehová, siempre vamos a estar verde. Y en el año de sequía no se fatigará. Viene la necesidad, viene la pobreza, viene la escasez. Hermano, no tienes por qué fatigarte, no tienes por qué descansarte. Ese es un fruto muy evidente, la confianza en Dios. Ni dejará de dar fruto. Así estés en el problema, estés en la agonía, estés en la enfermedad, hermanos, estés ahí, tienes que estar dando fruto, porque Dios va a tomar cuenta de todo árbol que tiene que dar fruto, porque el que no da fruto es cortado y echado al fuego, hermanos. No esperemos que el Señor un día tenga que cortarnos y echarnos al fuego, hermanos. Tenemos que estar dando fruto en todo tiempo, pero nuestras raíces, para que estemos verdes, estemos fuertes, tiene que estar siempre sus raíces en las corrientes de agua, ahí en el Señor, en su palabra, ahí arraizando en la palabra de Dios. Ahí está nuestra firmeza, ahí está arraigados y cimentados, ahí va a estar bien fuerte ese árbol. Viene el calor, por más fuerte que sea el calor, por más fuerte que sea la prueba, porque nuestra fe, ¿cómo se prueba? Con fuego, dice la Biblia. Entonces, cuando venga esa prueba de fuego, pero como estamos agarrados, confiando en el Señor, Señor, yo he confiado en ti, Señor. Yo sé que la prueba la voy a pasar. Tomado de tu mano voy a pasar la prueba, porque la prueba no se va a quedar por toda la vida. Siempre la prueba es para probarnos cómo está nuestra fe, nuestra relación, si de verdad cómo está nuestra lealtad a Dios, cómo está nuestra fidelidad a Dios. Entonces para eso es la prueba de fuego. Pero como estamos bien arraizados ahí en la corriente de agua, aún así en la prueba vamos a estar dando fruto. Ahí vamos a estar dando fruto. Podemos ver ese fruto, ¿cierto? Que todavía podemos, cuando leemos Job, ¿cierto? Es dejado esos frutos, porque cuando leemos el libro de Job, eso nos da confianza, nos anima. Mire este varón, a pesar de todo lo que pasó, tremenda prueba de fuego, él se permaneció fiel a Dios, ¿no? Y eso nos anima a leer esa escritura, ¿cierto? Porque vemos la recompensa, porque Dios recompensa cuando ponemos la confianza en el Señor. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, seguimos viendo otro fruto. Vamos viendo ya 3 frutos: arrepentimiento, la fe, la confianza. Ahora, otro fruto, hermanos, los dichos de tu boca o tu vocabulario. Los dichos de tu boca es otro fruto, hermanos. Este fruto es muy evidente de todo árbol, sea bueno o sea malo, este fruto es muy evidente. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, San Lucas 6:45. Lucas 6:45. El Evangelio de Lucas, aquí en este Evangelio, porque también está en Mateo, en Marcos, pero lo he tomado aquí de Lucas, porque está hablando. Yo voy a tomar el versículo 45, porque versículos arriba está hablando también del mismo contexto del árbol que da frutos, malos frutos, ya. Pero voy a tomar el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, hermanos. Entonces, el árbol bueno, porque está hablando del contexto del árbol. Entonces dice Lucas que el hombre bueno o el árbol bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón. Si en nuestro corazón, hermanos,
es como un cofre. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermanos. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos guardando como cristianos y como buen árbol que va a pedir cuentas el Señor. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón, qué estamos guardando en nuestro corazón. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Siempre va a sacar lo bueno un buen árbol. Y el hombre malo o el árbol malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede aparentar, hermanos, que está bien, su vida pueda engañarnos, ¿no? Pero no puede engañar a Dios, pero es un fruto muy evidente, hermanos, porque lo que está en tu corazón tu boca te va a delatar, te va a delatar tu boca, te va a traicionar tu boca, por más que quieras aparentar que tienes un buen corazón, por más que quieras aparentar que eres una buena cristiana, un buen cristiano, tu corazón te va a delatar, porque al toque tu boca, vomita lo que está en tu corazón, sea bueno o malo. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que está en nuestro corazón, porque Dios va a tomar un día en cuenta nuestras palabras, porque el evangelista de Mateo dice que por nuestras palabras ociosas, por nuestras palabras vamos a ser condenados. Tenemos que tener cuenta, hermanos, lo que estamos hablando, pero tenemos que tener primeramente cuidado de nuestro corazón. ¿Qué estamos atesorando? Hay que atesorar cosas buenas, hermanos. Si hay cosas malas, hermanos, sácale de su corazón. Sácale, dígale a Dios que le ayude a escudriñar su corazón. Si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que te reprende. Si tú ves que estás dando malos frutos, Señor, veo que estás dando malos frutos, Señor, pero es algo que está en mi corazón. Reprende mi corazón. Quiero que me hagas ver qué es lo que hay en mi corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, que nuestra boca nos va a delatar o nos va a descubrir. Hay siempre, porque a veces, hermanos, hay cristianos que todavía no han cambiado de lenguaje, de vocabulario. Todavía tienen palabras, como dice la Biblia, palabras ociosas. O sea, palabras tienen todavía lisuras, maldiciones, te salen palabras, hermano. Muchas veces nos escapan palabras. Tenemos que tener cuidado. ¿Pero por qué se escapan esas palabras? Porque está en el corazón. Está dentro, está guardado. No es porque la boca quiera hablar, porque se me salió. Como dice el chavo, se me chispoteó. Está en tu corazón, hermano. Lo que está en tu corazón, eso va a hablar tu boca. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que está hablando tu boca? Entonces decía el evangelio, ¿no? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Vamos ahí mismo en Marcos 7:20. Marcos 7:20. Marcos 7:20 al 23. Marquitos 7:20. Amén. ¿Tienen, hermanos? Está aquí, estos versículos está hablando no de lo que contamina al hombre. Lo cuestionaban mucho a Jesús cuando andaba con sus discípulos, ¿no? Que comían con las manos sucias, ¿no? Pero entonces el versículo 20 dice, pero decía, no, Jesús respondía, pero decía,
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire, estamos aquí como que nos llega a descubrir qué hay en ese tesoro, qué hay en ese cofre de tu corazón. Como que la palabra del Señor nos da luz más aquí en Marcos. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Escuchen, hermanos, ojo acá. Jesús, ¿qué dijo? Solamente con el pensamiento. Quizás no lo practicamos, hermanos, pero basta con el pensamiento. Tú ya mataste a alguien. Con el pensamiento quizás ya adulteraste. Con el pensamiento nomás, Jesús, basta que mires a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. No quiero describir todo esta lista, ¿no? Ya son muy conocidos porque el pastor en sus estudios siempre ha explicado cada esto. Solamente quiero seguir leyendo. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, usted ya lo sabe, las avaricias, lo sabe, las maldades del engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen. De dentro salen. ¿De dónde salen? Del corazón. De dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan. En vez de ser un buen, va más bien a contaminar. Y eso es lo que Dios no quiere, que contaminemos al resto, hermanos. Porque muchas veces de ahí salen los pleitos de alguien, de alguno de repente que tuvo un mal pensamiento, de repente tuvo algo en su corazón para despertar resentimiento y a veces con uno que empiece, ¿no? Le dice al otro, a la otra persona, ¿no? Hablando aquí en la iglesia, entonces va causando un resentimiento contra alguien, ¿no? Contra alguna persona. Entonces, hermano, eso contamina. Y Dios no quiere que contaminemos. Por eso tenemos que ver nuestro corazón, porque eso dijo Jesús, lo que sale, eso contamina a los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, porque ese fruto que va a dar van a ser tus palabras, y Dios no quiere que tengamos esas malas palabras. Tiene que haber un buen vocabulario, tiene que haber un buen arrepentimiento. El árbol que no da fruto, hermanos, el árbol que no da fruto se caracteriza por ser árbol otoñal. ¿Qué es eso? Usted conoce cuando viene el otoño, ¿cierto? Los árboles están verdecitos. Viene el otoño, ¿cómo se quedan los árboles? Se comienzan a quedar sin hojas. Palitos se quedan. Entonces, hermanos, con la Biblia, explico con la Biblia, Judas 12, no tiene capítulo. ¿Sabe dónde queda Judas? Antes de Apocalipsis. No lo vaya a buscar por Génesis, por Segunda de Crónicas. Antes de Apocalipsis queda Judas. Es nomás un solo capítulo, una sola página, el versículo 12. El versículo 12. ¿Lo tienen, mis hermanos? 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando, ¿no?, de falsas doctrinas y falsos maestros
Pero ese es un mal árbol, hermanos, que está contaminando, que no está dando fruto. Entonces Judas también compara esta vida de estas personas. Dice árboles otoñales, o sea, pelados, sin hojas, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, 2 veces muertos. Yo venía, no pedía a Dios, ¿cómo 2 veces muertos? Muertos, 2 veces muertos, porque un árbol que está muerto, pelado, que no da fruto, espiritualmente, está muerto espiritualmente. Quizás puede venir a la iglesia religiosamente, pero si no tiene comunión con Dios, no está dando buen fruto, entonces espiritualmente está muerto. Y como está muerto espiritualmente, un día el Señor lo va a cortar y echar al fuego. Segunda muerte, se acabó. Al fuego, al infierno. 2 veces muertos. Entonces, eso es lo que dice: 2 veces muertos y desarraigados. Y desarraigados. Jesús, ¿qué dijo de la vid? Yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que no lleva fruto, pámpano es la rama. Toda rama que no lleva fruto es cortada y echada al fuego. Si esa rama que no está dando fruto, mejor el Señor dice, la corta. No da fruto ese árbol porque está perjudicando, está contaminando el resto de la planta. Porque así es una rama que ya está seca, que está su hoja ya, que está amarilla, que no está dando fruto, usted la corta. O como dicen, apodar, lo va a podar. Cortando todas las secas, no da fruto. Más está perjudicando y contaminando el resto del árbol, mejor lo corta. Desarraigado. Sin rama te vas a quedar. Desarraigado. Entonces, hermanos, ese es lo que se caracteriza. Un árbol que no está dando frutos se caracteriza por ser un árbol otoñal. Árbol de otoño. Pelado, que no da fruto, hermanos. La pregunta, para ir terminando, como reflexión, ¿qué va a hacer Dios con el árbol malo? La palabra mismo nos responde. Regresamos a Mateo 3, capítulo 3, 10. Mateo 3:10. Estamos ahí cuando estaba predicándole en el bautismo, cuando venían los fariseos, saduceos. Entonces dice el versículo 10, está diciendo Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Dónde está puesta? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice que el hacha ya está puesta, hermanos, a la raíz. Ni siquiera dice al tronco lo va a cortar ese árbol, porque siempre uno cuando corta un árbol lo corta al tronco, ¿cierto? Pero si lo corta, hay árboles que si usted lo corta así el tronco, a veces brota, ¿cierto? Nuevamente comienza a brotar. Pero el Señor dice que está diciendo aquí, el Evangelio de Mateo, está diciendo que está puesta a la raíz de los árboles. O sea que lo va a sacar de la raíz, porque un árbol ya que usted lo saca con raíz y todo, ahí ya no hay vida, ya ahí murió ese árbol. Ahí sí fue su fin de su árbol. Pero usted corta un árbol por mitad, brota. Pero el Señor dice que el hacha ya está puesta para un árbol que no da fruto. Es cortado y echado al fuego. Entonces, hermanos, tenemos cuidado, estamos a tiempo de arrepentirnos, de dar buenos frutos. El hacha todavía está, como decir, así. Y usted tiene tiempo. El Señor está diciendo, Señor, en Lucas está, ¿no? Señor, deja todavía, que él abone esa plantita todavía. Estaba hablando de la higuera que no encontró fruto. Déjeme, Señor, dame un tiempo, Señor, todavía. Voy a echarle abono, voy a acabar nuevamente, voy a abonarla. Y va a dar fruto. Cuando usted venga, va a encontrar fruto. Y si no encontrara fruto, ahí sí ya. Pero el hacha, recuerda que está así ya listo para sacarlo de raíz y echarlo al fuego, hermanos.
Entonces lo que quería ver, hermanos, que somos un árbol. ¿Qué decía el coro? ¿Se acuerdan? El fruto del justo. Proverbios 11:30, hermanos. Vean ahí, Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Usted es el justo. Somos los justos de Dios. Entonces tenemos que ser árbol de vida. Tiene que dar vida, hermanos. Tiene que estar dando frutos. Amén, hermanos. Entonces estamos terminando, hermanos. Tiene que dar buen fruto. Póngase de pie, hermanos. Póngase en pie. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por hablarnos, Señor. Que esta palabra quede sembrada ahí, Señor, atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias por permitir en esta noche hablarnos, Señor. Eres tú que nos has hablado por medio de tu palabra, Señor. Gracias, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una ofrenda de aplauso a nuestro Señor Jesucristo.